el área financiera, que bueno, no es la más divertida, pero hay un tema de acceso a la información bastante importante ahí. Brian y yo hicimos un trabajo el año pasado que terminó siendo algo de esto, un trabajo sobre el Fonden, que titulamos La Caja Negra de Hugo Chávez. El Fonden, aunque mucha gente no lo conozca, es el Fondo Nacional de Desarrollo. Es un fondo bastante importante, es una partida presupuestaria sumamente importante para el país. Se calcula, según los datos del propio Ministerio de Finanzas, que a través del Fonden se ejecutan la mitad de las inversiones del gobierno y hasta un tercio de todas las inversiones que se hacen en el país. El Fonden, desde su creación en el 2005, ha recibido la cantidad de 100.000 millones de dólares. Eso es una parte bastante importante de los 700.000 millones de dólares que se calcula ha recibido el gobierno, el país, disculpe, en los últimos 14 años a través de la renta petrolera. El tema con el Fonden y lo que nos llevó de alguna manera a hacer un trabajo que versara sobre este fondo fue un día de oficina normal que Brian, recién llegado a las corresponsalías de Caracas, me preguntó que cuánto era el gasto público. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Sí, ¿cuánto ha aumentado el gasto público? Yo le digo, bueno, hay un gasto público que la tesorería lo podemos averiguar, pero también hay un gasto consolidado que incluye las erogaciones de la tesorería en bolívares, lo que día a día se gasta o lo que día a día se invierte, y además está lo que está a través de los fondos extrapresupuestarios como el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo Bicentenario, el Fondo Independencia, etcétera, etcétera, en bolívares y en dólares. Además de los créditos adicionales que se van adicionando al presupuesto nacional de la nación. Es decir, tienes el presupuesto original y tienes todos estos agregados. Le dije, nos va a ser bastante difícil para nosotros definir realmente cuánto es el gasto. Ah, bueno, ¿qué tal si averiguamos? Nos pusimos a averiguar lo del Fonden aquí y allá, y lo que nos conseguimos es que se nos hizo bastante complicado, por decirlo poco, hacer un compendio de lo que erogaba, lo que gastaba y lo que se anotaba. Hay una especie de opacidad compulsiva en este fondo, y en una parte importante de las finanzas en cuanto a las erogaciones. Por lo menos me voy a enfocar en un caso que nosotros, fue el caso de Apertura. Nosotros fuimos, identificamos, bueno, primero les voy a hablar de las fuentes que nosotros usamos. Todas fueron fuentes oficiales, no de tan fácil acceso, pero lo logramos. Documentos que logramos conseguir, como un documento que el ministro Jorge Giordani envió a la Asamblea Nacional en petición de uno de los diputados, donde más o menos colocaba los proyectos que habían recibido dinero del Fonden hasta el 2010. También la página web del Fonden fue una fuente de información. Claro, nosotros tuvimos que hacer un compendio bien elaborado de todos los proyectos que parecía que eran hasta el 2007. Después ese link desapareció. Menos mal que nosotros bajamos toda esa información a una data de Excel, proyecto por proyecto, dinero por dinero, y lo guardamos en nuestros archivos, porque después el link desapareció, la página estaba en reelaboración, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tuvimos toda esa data que nosotros comprendemos, los documentos que habían mandado el ministerio, empezamos a sacar la cuenta y era complicado, por no ponerle un calificativo. Habían erogaciones tan generales como 100 millones de dólares. ¿A qué? 72 empresas socialistas. Ajá, pero ¿cuál es la empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es el nombre? Temas así. Debo decir que nosotros en ningún momento, ni en el trabajo, y lo estoy diciendo aquí, nunca
implicamos ni dijimos que en el Fonden o en sus operaciones habíamos identificado algún tipo de peculado, corrupción, etcétera, etcétera. Nosotros lo que dijimos, y lo mantengo hoy en día después de casi 8 meses de que publicamos el trabajo, es que la opacidad era viral, es viral, en un recurso y en un mecanismo y en un instrumento tan importante como el Fonden, y que había un desfase. Y creo que solo lo traigo a colación porque es una manera de materializar, de ejemplificar cómo día a día nosotros en el ejercicio del periodismo estamos tratando de unir cabos. Y yo soy realmente, me siento en la capacidad de decir que soy anti la ley del mínimo esfuerzo. Nosotros fuimos hasta Caicara del Orinoco en carro, 8 horas al centro del país, a ver con nuestros ojos a la empresa de producción social, servicios de laminación Cerlaca, que es una de las empresas que sale en nuestro trabajo, donde en el papel decía que había recibido 312 millones de dólares, pero la ejecución que decía el ministerio era de 26% nada más, a pesar de que ese monto de 312 millones era el 50% del presupuesto original. Entonces, sí fuimos allá, vimos el esqueleto, hablamos con los obreros, etcétera, etcétera. Pero todo se vuelve como una imposibilidad para acceder a esos documentos que muchas veces son públicos. La mayoría de las veces son públicos. Los estados financieros del Fonden deben ser públicos. Las memorias y cuentas son públicas. Y de hecho el presidente Chávez iba a la asamblea, el presidente Maduro va a la asamblea, entregan las memorias y cuentas, los ministros lo hacen. Después, o sea, tienes que tener un contacto buenísimo en la asamblea para que te dé una memoria y cuenta. No, eso es un documento que debe ser público. Hay cosas que la confidencialidad del gobierno, y están en su derecho de mantenerla. Por lo menos habían unos gastos militares en este trabajo del Fonden también, nosotros ni nos metimos con eso, había una cláusula de confidencialidad, la Constitución lo ampara, el gasto público en defensa debe ser confidencial, etcétera. Es así. Pero habían cosas que a nosotros nos parecían y que debían ser públicas, claro que sí. Y hicimos todos los esfuerzos, llamamos a todas las instituciones por teléfono, por cartica, por mail, al Ministerio de Comunicación e Información, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Finanzas, al Fonden, al Ministerio de Comercio, al Bandes, que tiene algo que ver por el fondo chino, etcétera, etcétera, varias veces. Y eso es otra cosa que creo que también está afectando, que también tú llamas a alguno de los ministerios y hay una total desconexión de lo que uno está buscando y lo que el periodista al otro lado, ese colega, te puede ofrecer, porque no está autorizado, porque no conoce el tema. Entonces, queda muy, muy colgado. Para concluir, quiero rescatar lo que dice el ministro y lo que han dicho mis colegas. Evidentemente, el periodismo de investigación, por más de que la gente nos imagine como unos Dick Tracy con un blazer y un sombrero, no. La mayoría de las veces somos unos gallos enamorados de los papeles y que estamos leyendo y sacando cuentas. Y si hay un problema en el acceso a la información, es un tema que viene con la profesión, me imagino. Uno puede reclamarlo. Hay cosas que deben ser públicas, hay documentos que deben ser públicos y que tienen que ser públicos. Y uno debe exigirlo de cierta manera con todo el respeto posible. Pero tampoco creo que sea una excusa que nosotros nos sentemos en nuestro escritorio esperando que la noticia nos caiga como el mango de la cabeza, porque así no se ganan premios, así no se hace periodismo, así no se sigue adelante, ni se hace contraloría social ni ciudadana. Gracias, Eyanir. Sí, bueno, les toca, bueno, a Irene.